Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Espero que su descanso de Semana Santa haya sido bien aprovechado, que hayan practicado los planteamientos y los hayan adjuntado para poder recuperar algunos puntos de las hojas de trabajo. Entonces, eran 2 puntos los que se habían ofrecido, estos 2 puntos adicionales a los 10 puntos de las hojas de trabajo. Esto pues les puede compensar un poquito los puntos que haya perdido en hojas anteriores. Y además les iba a servir para poder practicar planteamientos de los temas del gráfico y simplex, que son los que se van a estar examinando el próximo viernes. Vamos a continuar con tenemos que continuar con los temas del programa y estábamos trabajando lo que era el tema de los modelos de transporte. En los modelos de transporte teníamos que, bueno, explicamos 3 métodos. El método de esquina noroeste, el método de mínimo costo y el de multas. Estos 3 métodos nos proporcionaban una solución factible y siempre y cuando nos decía que recomendáramos un programa factible, debíamos de desarrollar los 3. Sin embargo, en algunas ocasiones no nos solicitan el programa factible, sino que nos solicitan el programa óptimo. Y mucho ojo con esto, cuando hablamos de programa óptimo. Siempre que encontremos esta palabra de óptimo, esa palabra hace referencia al método de pasos secuenciales. Y este método de pasos secuenciales lo que busca es evaluar un programa factible. Eso significa que para poder aplicar el método de pasos secuenciales tenemos que tener un programa factible y este programa lo vamos a evaluar como cuando ustedes tienen una planificación para un evento. Entonces, después del evento, evalúan ese plan a ver si funcionó o no funcionó. Pues es lo mismo acá con el método de pasos secuenciales. Tenemos un programa factible que este programa regularmente se solicita o se recomienda que sea el de multas o en su defecto mínimo costo. Esquina noroeste no, porque regularmente, como ustedes recordarán, cuando trabajamos el método de esquina noroeste, no consideramos los costos para poder realizar las asignaciones. Entonces, regularmente, el método de esquina noroeste nos arroja el mayor costo. Por esa razón, no es tan recomendable utilizar ENO para pasos secuenciales. Entonces, el método de pasos secuenciales nos permite hacer una evaluación del programa factible para poder encontrar el programa óptimo. ¿Y cuál es el programa óptimo? Aquel programa que es imposible mejorar. Entonces, necesitamos, para obtener el programa óptimo, un programa factible y a este programa le vamos a aplicar lo que son los pasos secuenciales. Para eso se debe de cumplir una condición y esa condición es que el número de asignaciones tiene que ser mayor o igual al número de filas
más el número de columnas menos 1. Si el problema o el programa no cumple con esta condición, necesitamos realizar una asignación ficticia. Es decir, en una celda descubierta podemos colocar un 0 que nos permita cumplir con esta condición. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder aplicar el método de pasos secuenciales? En primer lugar, tenemos que tener un programa factible. Y acá les indicamos que los más utilizados son Vogel o mínimo costo. En segundo lugar, tenemos que verificar la condición que el número de asignaciones del programa tiene que ser mayor o igual al número de filas más el número de columnas menos 1. El tercer paso es calcular los costos marginales para todas las celdas descubiertas del programa. ¿Y qué son los costos marginales? Un costo marginal es la cantidad que puede incrementar o disminuir el costo al mover una unidad en la celda seleccionada o en la ruta seleccionada. Eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Entonces, el costo marginal es el valor, es una cantidad que nos va a indicar si el costo de transporte puede disminuir o no. Si tenemos un costo marginal negativo, eso significa que el costo de transporte aún se puede reducir y por lo tanto tenemos que reasignar una cantidad en la celda o en la ruta en donde se obtuvo el costo marginal negativo. Luego, el siguiente paso nos dice que se calculan nuevamente los costos marginales para el nuevo programa de distribución. Y esto se realiza hasta poder encontrar el programa óptimo. Y el programa óptimo es aquel programa en el cual todos los costos marginales son positivos o ceros. Entonces, dice que lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un programa factible. Solo para efectos de explicación, voy a utilizar el de esquina noroeste. No voy a utilizar mínimo costo ni Vogel, porque si ustedes recordarán, ¿cuánto nos dieron esos dos programas? Nos dieron los dos costos menores. Entonces, no vamos a utilizar estos dos, solo para efectos de explicación en la clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener o contar con un programa factible. Para la explicación vamos a usar el programa que obtuvimos a través de esquina noroeste. Les repito que los más utilizados son Vogel o mínimo costo. Luego vamos al siguiente paso, que es verificar la condición. Bueno, pero para esto te recuerdan que les compartimos unas hojas en donde tenemos estos formatos. Las hojas tienen aproximadamente como 4 formatos de estos. ¿Recuerdan? ¿Los tienen? Sí, licenciada. Bien. Entonces, por favor, necesitamos 9 cuadros similares a estos.
Solo que, por favor, no les colocamos las diagonales. Solo tenemos que colocarle los costos y las cantidades. En las celdas donde estaban las diagonales, las dejamos en blanco. Acá tenemos que verificar la condición. El número de asignaciones dice que tiene que ser mayor o igual al número de filas más el número de columnas menos 1. ¿Cuántas asignaciones tenemos? Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 asignaciones. Esto tiene que ser mayor o igual al número de filas. Contamos las filas. 1, 2, 3 y 4. 4. Más el número de columnas. 1, 2, 3 y 4. Menos 1. 4 más 4, 8. Menos 1, 7. 7 mayor o igual a 7. ¿Cumple con la condición o no la cumple? Sí, la cumple. Sí la cumple. Entonces, como cumple con la condición, ya podríamos pasar al siguiente paso, que es calcular los costos marginales. Y para acá necesitamos entonces contar con las 9 tablitas llenas. Les vamos a dar unos 5 minutos para que podamos llenar las tablitas, solo que, por favor, no le colocamos los las líneas cancelándolas. Las líneas que cancelan. Se las voy a borrar acá para que ustedes tengan las 9 tablitas tal cual las vamos a utilizar. Bien, entonces necesitamos 9 cuadritos iguales a estos. Les vamos a dar unos 5 minutos para que puedan completar las 9 tablitas.
Buenas tardes, Erwin. Este tema se llama modelo de transporte, pasos secuenciales. Gracias, Rick. Modelo de transporte, paso secuencial. Esto me imagino que es un ejercicio que puso la licenciada a resolver ahorita. Estamos empezando, entonces Ah, les estamos dando unos minutos para que en 9 tableros, utilizando los formatos que les compartimos, coloquen los costos y los valores de las asignaciones, tal Jesús cual Santo. esté la tablita. Perfecto. Vamos a. Ya veo que eso de las vaqueras todo lo descompone. Muy bien. Gracias, Rita. ¿Tienen listos los cuadritos? ¿Ya tienen listos los 9 cuadritos? Ahorita, licenciada, ahorita casi termino. Muy bien, gracias, Sergio. Listo, licenciado. Gracias, Antonio. Listo, licenciada. Gracias, Sergio. Bien, entonces estamos trabajando lo que es siempre el tema de transporte, el método de pasos secuenciales. Para poder aplicar este método, necesitamos un programa factible. Entonces, vamos a usar, como les comenté, solo para explicación, fines de explicación, el método de esquina noroeste, pero los más recomendados son el de multas o Vogel y mínimo costo. Verificamos la condición, que el número de asignaciones tiene que ser mayor o igual al número de filas más el número de columnas menos 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asignaciones. Colocamos 7, mayor o igual a número de filas, 1, 2, 3, 4 filas, más columnas, 1,
2, 3, 4. 4 más 4, menos 1. 4 más 4, 8, menos 1, 7. Si cumple con esa condición. Bien, entonces, después de que verificamos que cumple con la condición, tenemos que calcular lo que son los costos marginales para cada celda descubierta. Eso significa que para eso les pedimos 9 tablitas, porque para cada celda descubierta tenemos que calcular un costo marginal. ¿Cómo lo vamos a realizar? Para eso tenemos varios pasos. En primer lugar, vamos a calcular el costo marginal de la fila 1, columna 2. Entonces seleccionamos esa celda y colocamos costo marginal de la fila 1, columna 2. M1, N2. Siempre en cada celda descubierta o el cálculo del costo marginal lo vamos a iniciar con la palabra, vamos a comenzar con la palabra inicio. Siempre. Y en el inicio vamos a colocar un signo positivo. Esta es como una regla. En la celda en la cual vamos a calcular el costo marginal, colocamos la palabra inicio y un signo positivo, siempre. Bien, entonces, después de que colocamos la palabra inicio y el signo positivo, lo que debemos de realizar es encontrar una ruta en la cual salimos de la palabra inicio y regresemos a ese mismo inicio, considerando este criterio, que solamente se puede virar en las celdas ocupadas. Entonces, ¿ustedes han jugado o jugaron laberinto? ¿Sí o no? Alguna vez en nuestra vida. ¿Alguna vez? Bien, pues, si jugaron alguna vez laberinto, eso es más o menos lo que debemos de realizar acá. Les estoy compartiendo en este momento una pizarra. ¿Sí? Acá tenemos el tablero, tenemos la palabra inicio y en la palabra inicio debemos de colocar el signo positivo. Esta es una regla. Colocamos la palabra inicio y automáticamente el signo positivo. Bien, después de eso, dice el paso o la teoría que nosotros debemos de seleccionar o encontrar una ruta en la cual salgamos del inicio y regresemos al mismo inicio. Pero para eso se debe de cumplir una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que solamente se puede virar en las celdas ocupadas. Entonces, hagamos de cuenta que estamos manejando un vehículo. La mayoría de estudiantes maneja un vehículo. Como que ustedes salen de su casa el primer día de la semana a las 4 de la mañana. Y a las 10 de la noche tienen que, ustedes de su casa, salen al trabajo, luego van al súper y a las 10, 11 de la noche otra vez llegan a su casa. Entonces nosotros necesitamos encontrar ese recorrido. Pero tenemos que tomar en cuenta este criterio, que solamente podemos virar en las celdas ocupadas. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a empezar. Tenemos la palabra inicio y vamos a salir. Pero para salir, yo me muevo, cada casilla es como una cuadra diferente.
¿Qué pasa si me muevo en el vehículo para la siguiente cuadra? ¿Está ocupada o está desocupada? Al referirme a celda ocupada, es una celda que tiene asignación. ¿Esta celda está ocupada o no? La de la misma fila, ¿no? ¿Esta? Sí, esa no está ocupada. No. Por lo tanto, en esta celda yo no puedo realizar ninguna acción. Y al realizar una acción me refiero a que puedo virar. Ahora vamos a la siguiente celda. Si me muevo a la siguiente celda, ¿está ocupada? Lo mismo, Linda, no está ocupada. Lo mismo. Entonces es como que yo saliera de mi casa y me fuera a un barranco, porque están vacías. Eso significa que yo no puedo salir de mi casa en una ruta recta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar las casillas que están ocupadas. ¿Cómo cuáles? Bueno, salgo de mi casa, observo que recto no hay nada, no puedo salir. Pero ¿qué pasa si salgo hacia abajo? ¿Qué pasa si me voy a la celda de abajo? ¿Está ocupada? ¿Sí o no? Sí, Está ocupado. tiene Sí, está asignación. ocupada, correcto, está ocupada. Y como esa celda está ocupada, es decir, llegué a la siguiente cuadra y en esa cuadra, permítanme, en esa cuadra es como que tuviera un semáforo. Yo salí de mi casa, llegué a una celda ocupada y encontré un semáforo. Y este semáforo me dice, deténgase. Acá, como la celda está ocupada, usted puede virar, usted puede cruzar. Solo tiene que decidir qué ruta es la que va a tomar. Usted puede seguir recto o puede cruzar. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Llegar nuevamente al inicio. Entonces, yo me detengo y observo. Si sigo recto, me puedo encontrar en un callejón sin salida porque la otra celda está desocupada. Ya no puedo cruzar. Si sigo para otra ruta, puedo llegar a una celda ocupada, puedo cruzar, pero al llegar a este camino me encuentro en un callejón sin salida. Entonces, ¿cuál es la ruta que me queda? Estoy en la celda en la siguiente casilla del inicio, bajé a la siguiente casilla, me detengo porque acá puedo cruzar y cruzo. ¿Hacia dónde? Recto no puedo seguir, hacia abajo vimos que tampoco, puedo seguir hacia Atrás. atrás. Correcto. Entonces, cruzo hacia atrás. Y acá empezamos a definir nuestra ruta. Del inicio me voy hacia la siguiente casilla que es 10 y acá en este 10 yo cruzo hacia la izquierda. Y acá nuevamente me encuentro con otra casilla ocupada que me dice deténgase porque acá usted puede realizar una acción, puede virar. Entonces, recapitulando, nosotros salimos del inicio, nos fuimos a la siguiente casilla que estaba ocupada y de esta casilla viramos hacia la izquierda. Hacia la izquierda, pero cada vez que nosotros realizamos una acción o cruzamos, tenemos que colocar un signo que puede ser positivo o negativo. El inicio siempre será positivo. Estos signos los tenemos que ir alternando.
un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Entonces salí del inicio que tiene signo positivo. Llegué a la siguiente casilla en donde tenía un valor que me permitió cruzar, y como crucé tengo que colocar un signo. ¿Qué signo me correspondería? Negativo. Negativo. Entonces coloco el menos. Bien, llegué a la siguiente celda ocupada. Acá me dice, deténgase. Acá usted puede virar. ¿Hacia dónde voy a virar? Hacia abajo no, porque mi objetivo es llegar al inicio. Entonces cruzo hacia arriba, en donde puedo encontrar otra celda ocupada. Como crucé, recuerden, cada vez que hacemos una acción de cruzar, tenemos que colocar un signo. ¿Qué signo me correspondería en este momento? Positivo. Positivo. Colocamos el signo positivo. Bien, estamos en esta celda. De aquí, de esta celda, yo puedo cruzar y llegar a mi hogar, que era mi objetivo. Entonces cruzo, trazo mi flecha y llegué al inicio. ¿Cómo crucé? ¿Qué signo debemos colocar? Negativo. Negativo. Bien, y acá ya llegamos nuevamente al inicio. Y acá encontramos la ruta para poder calcular el costo marginal de la fila 1, columna 2. ¿Y cómo calculamos ese costo marginal? Lo calculamos de la siguiente manera. Bueno, antes de calcular el costo, tienen que verificar lo siguiente. En cada fila y en cada columna tenemos que tener un signo positivo y un negativo. No podemos tener en cada fila o en cada columna 3 signos, por ejemplo, un más, un menos y un más. Esto jamás va a ocurrir, jamás. Siempre vamos a tener 2 signos alternados, un positivo, un negativo, o un negativo, un positivo. Observemos la primera fila, tenemos negativo, positivo. Y en la segunda fila tenemos positivo, negativo, uno de cada uno. Observamos la columna, negativo, positivo. La siguiente columna, positivo, negativo. Si tenemos un positivo y un negativo en cada fila y en cada columna que participa en el ciclo. El resto de filas y columnas no importa porque no participan en el ciclo, solo en aquellas que participan en la ruta que determinamos. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Bien. Licenciada, una consulta. Entonces, el objetivo ahí es salir y ver la manera de regresar nuevamente, no importa cuántos celdas uno abarque. Es correcto, no importa cuántas celdas usted abarque. Lo que sí debemos hacer es encontrar ese camino que nos regrese al inicio. ¿Sí, Erwin? Gracias, Linda. Buenas tardes. Perdone. Buenas tardes. En la primera celda de la tercera fila, suponiendo un caso extremis que estuviese con asignación, ¿cómo sería ahí nuestra ruta? ¿Podría ser la misma que trabajó usted ahí por ser más rápida, o tendría que contemplarse también esa celda? Sí. Fíjese que como se debe cumplir una condición del número de asignaciones mayor o igual al número de filas más el número de columnas menos 1, es raro, bueno, hasta la fecha, yo no me he topado con ningún ejercicio que tenga como este caso. Ninguno. Siempre podemos determinar
una sola ruta. Una. Ok. Así es. Está bien. Bien, entonces, ahora vamos a calcular el costo marginal de la fila 1, columna 2. ¿Cómo calculamos ese costo marginal? Para calcular el costo marginal, vamos a tomar en cuenta los signos que colocamos. En inicio, ¿qué signo utilizamos? Positivo. Positivo. Y vamos a considerar el costo. Entonces vamos a decir más 500. Y seguimos la ruta. Nos fuimos hacia la celda de abajo. ¿Qué signo tenemos? Negativo. Negativo. ¿Y el costo? 200. 200. Entonces, indicamos menos 200. Seguimos la ruta. ¿Qué signo tenemos? Positivo en costo 500. Correcto. Más 500. Seguimos la ruta. ¿Qué signo tenemos? Negativo en costo de 500. Menos 500. Correcto. Y eso nos da un valor de más 500, menos 200, más 500, menos 500, 300. 300. Sí. Bien, eso nos da un costo marginal de 300. El costo marginal puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, nos indica que el costo se incrementa. Y si es negativo, que el costo disminuye. Entonces, ¿qué significa esto? El costo que obtuvimos en la fila 1, columna 2, es de 300. Es positivo. Eso significa que si yo muevo, recuérdense que estos eran ¿qué? Cargamentos. Si yo muevo, o cargamentos o componentes, creo que eran cargamentos. Si yo muevo un cargamento en esta ruta, por cada uno de esos cargamentos que yo mueva en esta ruta, el costo se me incrementa en 300 quetzales por cada cargamento. Entonces, esa es la interpretación del costo marginal. El costo marginal es la cantidad que me indica si mi costo de distribución se incrementa o se disminuye. Debemos de calcular costos marginales para todas las celdas descubiertas. Si todos los costos son positivos o bien ceros, eso indica que mi costo es imposible de reducir. Es imposible, porque todos los costos marginales son positivos o ceros. Pero si encuentro algún costo marginal negativo, eso me indica que mi costo de distribución todavía se puede reducir. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿No? ¿Qué sucedería si tuviéramos otro tipo de asignación? Pues si quieren, solo pongan atención. Acá tenemos una forma diferente de asignaciones. Esto como para poder presentarles los tipos de rutas que podemos encontrar. Siempre debemos de calcular para cada celda descubierta el costo marginal. Vamos a calcular el costo marginal de la fila 1, columna 2. Esto va a ser igual a, colocamos la palabra inicio y en el inicio el signo positivo. Ahora vamos a establecer la ruta. Derecho, no puedo seguir, por lo tanto me voy hacia
abajo. Entonces me voy hacia abajo. Aquí encuentro una celda ocupada, por lo tanto me dice deténgase un momento. Acá usted puede analizar si cruza o qué dirección toma. Recto, no podemos seguir porque las celdas están vacías. Hacia la izquierda, no podemos cruzar porque la celda está vacía. La única alternativa que tenemos es seguir, continuar en la ruta que veníamos. Entonces, el inicio, llegamos a la siguiente casilla, estaba ocupada, pero acá no cruzamos, sino que seguimos hasta la siguiente casilla, hasta acá. Y acá nuevamente nos detenemos y nos dice, acá puede usted cruzar. Deténgase y analice hacia dónde cruza. Hacia la derecha, hacia la izquierda o sigue recto. ¿Qué harían ustedes? A la derecha. A la derecha, correcto. Hacia la izquierda no podemos porque la celda está vacía. Entonces, cruzamos y podemos cruzar hasta la siguiente casilla. ¿Cómo cruzamos? ¿Qué signo vamos a colocar? Positivo. No. Anteriormente teníamos positivo. Acá nos corresponde negativo. Bien, llegamos a la siguiente casilla y acá nos detenemos. Deténgase, puede cruzar hacia arriba, hacia abajo o seguir recto. ¿Qué haríamos? ¿Podemos cruzar hacia arriba? Que seguir derecho. Se sigue derecho. No podemos cruzar hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que continuar derecho hasta la siguiente casilla. Acá nuevamente llegamos y nos dice deténgase porque acá puede virar hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde viramos? Hacia abajo. Hacia abajo. Como viramos, tenemos que colocar un signo. ¿Qué signo debemos colocar? Positivo. Correcto, positivo. Bien, llegamos a la siguiente casilla y acá, deténgase, tenemos que virar. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la única ruta que podemos tomar? Izquierda. Hacia la izquierda. Aquí hacemos de cuenta que hay un puente y llegamos al otro lado del puente a la celda ocupada. Entonces, aquí vamos a llegar hasta la siguiente celda ocupada. Y como viramos, colocamos un signo. ¿Qué signo nos correspondería? Negativo. Negativo. ¿Sí, Erwin? Pero esas no tenían asignación, Linda. Sí, correcto. No tienen asignación, pero en el otro extremo, yo tengo una celda ocupada que me permite virar. Entonces, aunque estas no tengan asignación, yo puedo hacer de cuenta que de esta celda ocupada hay un puente que me permite llegar hasta la otra celda. Y aquí, llegar hasta la otra celda ocupada. Si acá estuviera vacío, si no tuviéramos este 10, allí sí no tendríamos salida. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, llegamos a nuestra otra celda ocupada y acá nos dice, deténgase, acá puede virar. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Hacia arriba. Hasta arriba, que encontramos otra celda ocupada.
Entonces viramos hacia arriba. Y teníamos, en esta casilla cruzamos, ¿qué signo nos corresponde? Positivo. Positivo. Y arriba negativo. Llegamos a la siguiente casilla y de esta podemos llegar al inicio. Entonces viramos hacia nuestro inicio. ¿Y qué signo colocamos? Negativo. Negativo. Y acá tenemos establecida nuestra ruta. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el costo marginal. Entonces, sería costo marginal fila 1, columna 2. ¿Cómo nos quedaría? Más 500. Vamos a la siguiente, menos 400. Continuamos la ruta, más 100. Continuamos la ruta, menos 0. Continuamos la ruta, más 0. Continuamos la ruta, menos 500. ¿Cuánto nos da ese costo marginal? Menos 300. Menos 300. Menos 300. ¿Qué significaría acá? Que el costo de distribución en este ciclo, por cada unidad que yo movilice, el costo se reduce en 300 quetzales. ¿Dudas de cómo calcular los costos marginales? Muy bien, licenciada. ¿Todo bien? Si se dan cuenta, en las celdas, hay celdas en las cuales no colocamos ningún signo. Por ejemplo, en esta y en esta. No colocamos signos porque en estas casillas no realizamos ningún movimiento de cruzar. Solo en donde cruzamos colocamos signos. En esta casilla estábamos ubicados acá. Pasamos a la siguiente, pero la pasamos de largo. Llegamos hasta la otra. Y en donde cruzamos, allí colocamos el signo. Si Melvin creo que era quien tenía levantada la mano. Sí, solo tenía una duda. Usted había dicho que cuando el valor daba negativo era porque no se podían disminuir los costos, o yo entendí mal. Cuando da negativo, los costos disminuyen. Acá es menos 300. Entonces, por cada unidad que yo mueva en este ciclo, el costo se reduce en 300 quetzales. El anterior, el costo marginal era positivo, 300. Por cada unidad que yo mueva, como es positivo, el costo incrementa 300 quetzales. Si es negativo, disminuye. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí queda claro cómo calcular los costos marginales? Es mejor que dé negativo el costo marginal. Para la Sí. conveniencia del negocio. Si todos los costos le dan positivos, eso significa que el programa de transporte que usted tenía, recuérdense que este programa viene de mínimo costo, de multas o de esquina noroeste. Si todos le dan positivos, quiere decir que ese es su programa óptimo. Ya no puede reducir el costo. Pero si alguno le da negativo, todavía lo puede disminuir y por lo tanto
tiene que redistribuir para que reducir el costo que le está indicando el costo marginal. Pero lo vamos a ver más adelante. Ya está Ahorita bien. solo estamos calculando los costos. ¿De acuerdo? Ahorita todo claro, sí. Bien. Entonces, voy a retomar la presentación que tenía en la otra pantalla. Bien. Ya teníamos, acá voy a recapitular. La palabra inicio, colocamos el signo positivo. Luego nos vamos hacia abajo. Como cruzamos, colocamos el signo negativo. Cruzamos hacia la izquierda. Luego hacia arriba, colocamos el signo positivo. Y de acá llegamos al inicio. Y como cruzamos, colocamos el signo negativo. Costo marginal de la fila 1, columna 2, sería más 500, menos 200, más 500, menos 500. Acá nos dio un total de 300. Esto significa que por cada unidad que movamos en este ciclo, el costo se incrementa en 300 quetzales. Este procedimiento lo tenemos que hacer para cada una de las celdas desocupadas. Ya calculamos, en la primera, calculamos fila 1, columna 2. Tenemos que calcular fila 1, columna 3, fila 1, columna 4, fila 2, fila 3 y fila 4. Para todas las celdas desocupadas. Entonces, ahora vamos a la siguiente casilla. Fila 1, columna 3. ¿Qué palabra debemos colocar? Inicio. Correcto. Inicio. ¿Y qué signo? Positivo. Positivo. Ahora debemos de buscar la ruta. Hacia la derecha no podemos porque ya no tenemos más celdas que considerar. Puede ser hacia abajo, está vacía, pero si continúo, encuentro una ocupada. Entonces, mi ruta de salida es hacia abajo. Llego a esta casilla, la encuentro ocupada. Acá analizo hacia dónde voy a virar. Recto, no puedo seguir. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Correcto, hacia la izquierda. Y como viramos, vamos a colocar un signo. ¿Qué signo? Negativo. Negativo. Llegamos a la siguiente casilla, está ocupada, nos detenemos y decimos, bueno, podemos virar, hacia abajo no podemos, recto tampoco, solamente podemos virar hacia arriba. ¿Qué signo colocamos? Positivo. Positivo. Llegamos a esta casilla, nos detenemos, podemos virar hacia la izquierda, no podemos. Si tuviésemos un valor aquí, sí hubiéramos podido virar hacia la izquierda. Pero como no lo tenemos, la única alternativa que tenemos es hacia la izquierda, perdón. Entonces acá nos vamos a la izquierda. Como viramos, ¿qué signo vamos a colocar? Negativo. Negativo. Llegamos a la siguiente casilla. Debemos de virar. Podemos virar hacia arriba. ¿Y cómo viramos? ¿Qué signo? Positivo. Positivo. Y de esta casilla podemos llegar al inicio. ¿Y como viramos? ¿Qué signo colocamos? Negativo. Negativo. Y acá solo observamos que tengamos dos signos en cada fila y cada columna. La primera fila tiene negativo, positivo. La segunda, positivo, negativo.
La tercera, positivo, negativo. Ahora columnas. La primera, negativo, positivo. La segunda, negativo, positivo. Y la tercera, positivo, negativo. En ninguna encontramos dos signos iguales. En todas están intercalados. Entonces ahora calculamos el costo marginal de la fila 1, columna 3. Consideramos los costos y los signos. Sería más 400 menos 500 más 400 menos 200 más 500 menos 500. ¿Cuál es el costo marginal? 100. Bien. ¿Sí? Positivo. Muy bien. Correcto. 100 quetzales. Bien. ¿Dudas? Licenciada, yo tengo una duda. Si en un dado caso en el inicio, en la celda de abajo donde está 600, hubiera un dato, pero hubiéramos hecho la misma vuelta, pudiéramos regresar nuevamente a utilizar el dato, o sea, el dato donde no, ahí donde tiene el cursor ahorita, y irse para arriba, o ya no podemos regresar, o ya no podemos usar ya no podemos, o sea, regresar donde habíamos bajado. O bien, usted puede cruzar, digamos, usted dice que tuviera acá, regresar aquí y subir. ¿Así es? Lo que pasa es de que si hubiera tenido un dato acá, del inicio llegaba acá y de aquí para acá. No, ¿Sí pero me explico? supongamos que no hubieran datos del lado izquierdo, donde está ese 500, la celda 500, y solo hubiera un dato donde está el 600, o sea, Bueno, pudiéramos dar la vuelta y regresar otra vez donde mismo. no, donde usted baja, no puede subir. Es decir, que si usted del inicio bajó acá a 600 y tiene una cantidad, si tiene una cantidad, acá tiene que cruzar hacia cualquier lugar, pero no puede tomar esa misma cantidad para regresar nuevamente. En una celda no puede tener dos signos, no puede cruzar dos veces. No, no, o sea, yo me refería a que así como está así como hizo la vuelta, supongamos que del lado izquierdo donde está ya 500 en la esquina, o sea, ¿Aquí? ajá, ahí no hubiera ningún dato, Uh-huh. sino que el único dato para poder regresar es ese 600, el cual no tomamos en cuenta a la hora de bajar, sino que solo nos sirvió para bajar a la siguiente celda. ¿Pudiéramos dar esa vuelta ahí, esa misma vuelta? ¿Para arriba, no? Sí, la pudiera dar, pero ese caso no creo que lo vaya a encontrar. Pero pudiera, si ese fuera, pudiera subir por esa ruta Ah, ok, gracias. para servirle. Bien, entonces acá, esta interpretación no es necesario que la pongan en cada costo marginal. Les va a ir apareciendo en la presentación para dejar claro qué significa este costo. Este costo de 100 significa que por cada unidad que movamos en este ciclo, el costo se incrementa en 100 quetzales. Ahora, nuevamente tenemos que calcular otro costo marginal. Nos corresponde la fila 1, columna 4. ¿Qué palabra colocamos? ¿Y qué signo? Inicio positivo. Inicio positivo. Entonces, acá establecemos la ruta. Una sugerencia que se les da es que siempre tratemos de empezar la ruta considerando el sentido de las agujas del reloj.
Entonces acá puede ser hacia arriba, si no es hacia arriba, hacia la derecha, si no, hacia abajo, y si en dado caso no tenemos alternativa, hacia atrás. Pero tratemos de empezar o seguir el sentido de las agujas del reloj. Si lo realizan al revés, el resultado les va a quedar el mismo también. No les va a variar absolutamente nada, pero solo es una recomendación. Tal es el caso acá, con esta casilla en la palabra inicio, bien pudimos empezar el recorrido saliendo hacia la izquierda. Pero si seguimos la recomendación de seguir el sentido de las agujas del reloj, debemos de salir hacia abajo. Encontramos 2 celdas ocupadas, analizamos en cuál podemos virar, en la segunda no, porque tenemos celdas descubiertas. Ya no tenemos ninguna casilla en donde podamos realizar alguna acción posterior. Entonces, en esta celda vamos a virar hacia la acá tenemos que virar, tenemos una casilla ocupada, pero en esta no podemos tomar hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la pasamos de largo hasta la siguiente casilla. ¿Y cómo cruzamos? ¿Qué signo vamos a colocar? Negativo. Negativo, correcto. Bien, entonces ahora tenemos acá signo negativo. Llegamos a la siguiente casilla. Nos vamos hacia, no podemos seguir recto ni hacia abajo, nos vamos hacia arriba. ¿Y cómo cruzamos? ¿Qué signo colocamos? Positivo. Positivo, correcto. Llegamos a la siguiente casilla, no podemos agarrar hacia la derecha ni hacia arriba, el único camino es hacia la izquierda. ¿Y cómo viramos? ¿Qué signo nos corresponde? Negativo. Negativo. Llegamos hasta la siguiente casilla, acá no podemos virar hacia abajo, pero sí hacia arriba. ¿Y cómo viramos? Nos corresponde el signo positivo. Y de esta casilla puedo llegar al inicio. ¿Y cómo viramos? Colocamos el signo Negativo. negativo. Bien, calculemos el costo marginal de la fila 1, columna 4. 300. 300, muchas gracias, Servin. Veamos. Más 200, menos 100, más 400, menos 200, más 500, menos 500. Costo marginal de la fila 1, columna 4, 300, ¿correcto? Correcto. Bien. ¿Alguna duda o inquietud hasta dónde vamos? ¿No? Ya calculamos los costos marginales de la primera fila. Ahora nos corresponden los de la segunda fila. Empezamos con cada celda descubierta de la segunda fila. Acá colocamos la palabra inicio y el signo positivo. Intenten establecer la ruta y Está obtener fácil. el costo Abajo a marginal. la izquierda, arriba y otra vez al inicio. Sí. A mí me queda 300 litros. 300.
Muy bien. ¿Cómo van los demás? Select 300. Bien, vamos a ver. Del inicio hacia abajo, colocamos signo negativo, positivo, negativo. Costo marginal, más 600, menos 500, más 400, menos 200. Costo marginal, 300. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente. Colocamos la palabra inicio y signo positivo. Costo marginal de la fila 2, columna 4. Intentemos buscar esa ruta y calculamos el costo marginal. A mí me dio 400. Gracias, Erwin. La de arriba es un cuadradito y la de abajo un rectángulo. Leamos. ¿Cómo van los demás? Me dio 400, ¿sí? También 400, Meli. Sí, 400. Veamos. Hacia abajo, signo negativo. Viramos hacia la izquierda. Tenemos el signo. 5, signo positivo. Llegamos al 10. Podemos virar al inicio. Signo negativo. Costo marginal, fila 2, columna 4, más 300, menos 100, más 400, menos 200. Costo marginal, fila 2, columna 4, 400. ¿Qué significa? Que si en este ciclo muevo un cargamento, por cada cargamento que mueva, el costo se incrementa en 400 quetzales. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Está claro cómo calcular los costos marginales? Bien, yo espero que sí. Sí, así está. Pero, bueno, me imagino que sí viene ahorita, ¿verdad? ¿Qué se hace con las celdas vacías? Eso lo vamos a ver más adelante. Primero, tenemos que calcular todos los costos marginales para todas las celdas descubiertas. Terminamos con la segunda fila. Ahora nos corresponde la tercera fila. Palabra inicio, signo positivo. Por favor, calculemos el costo marginal de esa celda. Ahí sí me quedó menos 400, Lita. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Menos 400. Menos 400. Veamos. Vamos hacia arriba. Si siguieron el camino diferente, digamos, al revés, a como yo lo tengo, Sí, al el revés. costo
les va a quedar exactamente lo mismo. Costo marginal, fila 3, columna 1, más 300, menos 500, más 200, menos 400. Yo también hice ruta, acá me quedo unos 400. Menos 400, correcto. Siempre nos va a quedar el mismo costo. Siempre nos debe quedar el mismo. Por eso les indicaba que no pueden haber como dos rutas. Solo vamos a encontrar en cada celda una ruta y vamos a obtener el mismo costo, que es menos 400. ¿Qué significa? Que por cada unidad que nosotros movamos en este ciclo, el costo disminuye en 400 quetzales. Eso significa que el costo que obtuvimos a través de esquina noroeste se puede disminuir todavía. En la tercera fila ya no tenemos celdas descubiertas, solo nos faltan las de las filas restantes. ¿Nos da tiempo de calcular un costo más? Vamos a la siguiente fila. Colocamos la palabra inicio y signo positivo. Ay, a mí me quedó menos 600. Menos 600. Sí, Bien, sí. veamos. Inicio. Vamos hacia arriba. Cruzamos. Signo negativo. Acá cruzamos. Signo positivo. Acá cruzamos hasta la última celda. Signo negativo. Vamos hacia abajo. Signo positivo. Y hasta el inicio. Signo negativo. Costo marginal, fila 4, columna 1, más 0, menos 500, más 200, menos 400, más 100, menos 0. Costo marginal, menos 600. ¿Correcto? Entonces, en este ciclo, por cada unidad que se mueva, el costo va a disminuir en 600 quetzales. Bien, lo vamos a dejar acá por hoy y continuamos el día jueves con este tema. ¿De acuerdo? Que tengan una buena noche y un buen descanso. Feliz noche.